Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios, Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión. Bienvenidos, bienvenidas a Puerto Negro, el podcast. Un podcast donde queremos escribir un relato criminal, policial y negro. En esta ocasión tenemos como invitado al escritor y guionista Simón Soto, cuya producción ya cuenta con varios libros. Tenemos libros de cuento, Cielo Negro, La Pesadilla del Mundo, La Sangre y los Cuchillos, y dos novelas que serían El Matadero Franklin, bestseller de los últimos años, y Agua Fuerte, recientemente publicada por Planeta hace algunos meses. Bienvenido, Simón, gracias por estar con nosotros junto a Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, un gusto, siempre es un agrado hablar de las cosas que le interesan a uno, ¿no? Y con amigos en este lugar tan agradable, ¿no? Así que eso. Oye, muchas gracias por venir. Y bueno, habíamos hecho una previa conversación y te queríamos consultar sobre un tema que, bueno, está muy presente hoy día, el consumo de series. La serie policial hoy, o durante el siglo XXI, diría que tiene una entrada muy fuerte en el imaginario colectivo y el crimen. ¿De qué series debiéramos hablar? Tú eres un gran consumidor de series, Mm. Simón. Yo creo que la popularidad entre los espectadores tiene que ver con que ese relato se ha complejizado y ha adquirido además como mayor robustez, ¿no? Narrativa, dramática, literaria, ¿no? Y por lo tanto ha convocado a escritores, a directores, autores de enorme calidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso primero el consumo tan masivo, que se ha vuelto tan masivo de productos en general de excelencia, no siempre obviamente, ¿no? Pero en general uno puede encontrar de, de una calidad media hacia arriba, ¿no? Cualquier cosa que uno pille en algunas de las plataformas que están disponibles acá, ¿no? Eh, Me acuerdo de algo que decía Piglia en su libro de entrevistas Crítica y Ficción, justamente cuando le preguntaban acerca como del crimen, no solo eh, de su fanatismo por el género, ¿no es cierto?, sino que también por qué persiste el género y además con ciertas reglas más o menos claras, ¿no? Y Piglia decía que es porque solo se puede narrar un viaje o un crimen, decía. Esos son como las grandes matrices arquetípicas del relato, ¿no? Todo viene de ahí, digamos, ¿no? Crimen y viaje, ¿no? Y obviamente eso adquiere otras formas, ¿no? Pero a mí me hace mucho sentido lo que dice Piglia, ¿no? Y no solo em, pensando como en la literatura moderna, sino que en la Biblia, ¿no? Están los grandes desplazamientos, ¿no es cierto?, em, de todos los pueblos que aparecen allí y el crimen, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? La fundación la salida, ¿no es cierto?, de los humanos desde el paraíso es por una forma de crimen, digamos, ¿no? Lo prohibido, romper Eh, la regla. Romper la regla. Y luego un crimen propiamente tal, ¿no? Los, El asesinato los hermanos. el asesinato de los hermanos, ¿no? Y luego todo está plagado de eso, ¿no? Y esas son las formas como fundacionales del relato. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como que está en nuestro inconsciente colectivo estas formas además proscritas en general, ¿no? Porque el crimen es parte de lo que evitamos socialmente, ¿no? Construimos un sistema de justicia para contener
esa pulsión humana, ¿no? De la violencia y de asesinar a otro, ¿no? Entonces, la ficción, al contarla, ¿no? Al construirla, nos permite vivir ese, ¿cómo decirlo, no? Eso que está que es tan propio nuestro, ¿no? O sea, tú hablas de la parte bíblica y uno puede decir la tragedia, está el crimen, convivimos con el crimen, eso Mm. está claro, eh, pero te veo con una polera de Tony Soprano, que es una serie muy importante, y lo importante también ahí tiene que ver con el criminal, va al diván, va al psicoanalista, también hay una Mm. crisis de la mafia del crimen. ¿Podrías ahondar un poquito en ese relato y en la línea de la importancia de Los Sopranos, por ejemplo, como Sí. serie? Em, sí, a ver, yo creo que tiene yo creo que Los Sopranos es como la primera serie de gran factura artística y no solo eso, sino que además consigue como perpetuarse, ¿no? Porque se hace muy masiva, ¿no? Entonces, esa confluencia, ¿no? De calidad, de enorme calidad y de masividad, me parece muy atractiva, ¿no? Es como casi como un ideal, ¿no? O sea, hacer algo bien hecho y que además llegue a muchísimos espectadores, ¿no? En el caso de este producto, que es un producto audiovisual, ¿no? Ahora yo creo que primero tiene que ver como con la complejidad del personaje, ¿no? El atractivo de la serie, ¿no? Como es un personaje como casi imposible de abordar o de definir, porque tiene muchísimas aristas, ¿no? Y todas son muy profundas, contradictorias, ambiguas, complejas, ¿no? Entonces yo creo que eso es como el primer punto de gran atracción que posee esa serie, ¿no? Como está en torno a un personaje que es muy complejo, ¿no? Y luego creo que entrecruzar, ¿no es cierto?, el mundo del crimen con el mundo íntimo de él, ¿no? Su madre, su tío, ¿no? Su familia, sus crisis matrimoniales, ¿no? Sus hijos. Eso, todo, ¿no? De alguna manera vemos un espejo ahí, un espejo deforme tal vez, pero a todos nos compete alguna de esas dinámicas, ¿no? De esas dinámicas sociales, emotivas, humanas, ¿no? Y eso me parece que le da muchísima, no solo robustez dramática, sino que permite como que nos identifiquemos, ¿no? Que nos sintamos interpelados de alguna manera, ¿no? El crimen y la vida privada, ¿no? Como el ejercicio del crimen como establecido casi como una burocracia, ¿no? Pensado en esas dinámicas y la vida íntima, ¿no? De este personaje tan complejo y tan contradictorio y tan ambiguo, ¿no? Ese último punto que acabas de mencionar parece ser como quizás lo que uno esperaría de una buena serie, de un buen guión, ¿cierto? Que los Mm, personajes sean complejos, que no haya buenos que sean completamente buenos, ni malos que sean completamente malos, sino que esta mezcla que a veces al lector o al espectador lo confunde, o a veces quiere que el malo gane, mm, vamos a llamarle malo entre mm, comillas. Pero también a veces ha habido en cierto tipo de serie o de libros una tendencia a tratar de dejar un discurso o plantear una visión con una cierta moral. ¿Ah? mm, Libros que tratan como de predicar o a veces series que tratan un poco de predicar. Mientras que hay otra obra que intenta simplemente mostrar y mm, dejar allí para que juzguen mm, los espectadores. Me parece que ese elemento es importante también
en el sentido de darle espacio al lector o al espectador para que coparticipe, ¿ah? Porque si no es como que yo, como si fuera al enfrentar al púlpito donde me están predicando y diciendo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Algo de eso tiene Los Sopranos, ¿cierto? Hay personajes que son complejos, que tienen problemas maritales, que son buenos padres, pero por otro lado son asesinos. Me acuerdo que en Nahuel Gayota, que estuvo en Puerto Negro en la última edición, planteaba que su obra periodística fundamentalmente, él no intentaba romantizar, hacer algo romántico, presentarlo de manera romántica a los criminales. Los criminales son ladrones, tienen sus propios códigos, pero son ladrones que van y le roban las cosas a gente que trabaja para conseguirlas. Yo no quiero hablar de ellos como si fueran superhéroes, pero sí son seres humanos complejos y es difícil entender qué es lo que los motiva. Entonces, yo no sé si tú estás de acuerdo con esa visión en donde mostrar la realidad como dándole espacio de que sea aquel que lee o que observa el que comience un proceso para establecer qué él considera bueno o malo, o frente a este otro discurso que prejuzga o que define de antemano cuáles son los cánones de la moral que deberían establecerse. Es que yo siento que la forma que mencionas tú cuando hablas de ciertos artefactos literarios o narrativos que intentan predicar, yo intuyo que es más como moralizante o que traen un dispositivo de moralina, tal vez, ¿no? Porque yo sí creo que toda obra literaria, dramática, sí tiene una moral, digamos, ¿no? Como que tiene que ver principalmente como con el punto de vista o con la construcción del mundo que observan los autores, ¿no? Y eso es una construcción moral, de alguna manera, ¿no? Desde las obras más complejas, ¿no? hasta las más prístinas, hablando de productos de calidad, digamos, de productos con complejidad, yo creo que tienen un punto de vista, construyen una moral propia, digamos, ¿no? Yo creo que cuando el autor intenta o no es capaz, ¿no es cierto?, de abrazar la complejidad, ¿no es cierto?, de su propia obra, me parece que se construye algo como, ¿cómo decirlo? A ver, me parece que no se logra el propósito literario ahí, ¿no? En la moralina, ¿no? Yo creo que la narrativa es un pésimo vehículo ideológico, ¿no? Lo que no quiere decir que no existan miradas ni una percepción política, digamos, ¿no? Porque la política invade todo lo que cada cosa que hacemos está invadida por eso, pero la clave, pienso yo, es cuando, y que es, de alguna manera pienso yo que debiera ser el propósito de las personas que escribimos narrativa, digamos, es como conseguir que nuestro quehacer, que el ejército de nuestro quehacer, el ejército de la literatura, conquista el territorio de la política o de otras disciplinas sociales, digamos, ¿no? Cuando pasa al revés es cuando ocurre lo que tú decías, ¿no? Que quedamos frente a productos artísticos banales, vacuos, ¿no es cierto? Donde se transparenta y en general, claro, una mirada muy poco compleja, ¿no? Pero cuando el ejército o los
diversos ejércitos de la narrativa logran conquistar, ¿no? No para silenciarlos, sino que para ocupar sus territorios, digamos, ¿no? Los territorios de otras disciplinas sociales, es cuando somos capaces, los autores, de construir un relato complejo verdaderamente, digamos, ¿no? Isaías Berlin, el filósofo liberal, decía que no había nada menos interesante que leer gente que pensaba lo mismo que uno. Entonces, desde la perspectiva de un narrador, de un escritor, también debe ser poco interesante escribir un personaje que sea una copia intelectual de uno mismo. Debe ser mucho más atractivo e interesante abordar a alguien, por ejemplo, que sea diametralmente opuesto en todo sentido, moral, político. Sí. Bueno, y yo creo que los buenos autores de crimen, digamos, están obligados a hacerlo, salvo que también ejerzan el crimen, digamos. Pero no pasa ahí que quieres tomar distancia de este personaje que dices tú, pero que también el escritor termina encontrando esa monstruosidad en sí mismo o en su sociedad, en su entorno. No sé si me explico. Ojalá que sea así, pues, claro. ¿no? Como... Yo creo que ahí está la vuelta completa, ¿no? Claro. Es ir a buscar el otro, el monstruo, pero encontrarlo en uno, creo yo, ¿no? O la debilidad de uno. Y porque además igual toda esa proscripción, ¿no es cierto?, para poder convivir, ¿no?, socialmente, es porque está en nosotros y está muy latente, ¿no? Una vez fui a una charla que dio Vargas Llosa hace varios años, y hay un muchacho que le hizo una pregunta un poquito mal formulada, pero que en el fondo era muy interesante. Le preguntaba por qué era tan grosero y tan obsceno todo lo que ocurría en la ciudad de los perros, ¿no? Entonces Vargas Llosa le contestó con mucha inteligencia y le dijo que sí, que era real, que era un mundo muy miserable, muy vulgar, muy grotesco, ¿no? Un mundo donde habían abusos, violaciones, violencia, ¿no? Bullying lo llamaríamos ahora también. Pero es justamente, y la novela funciona justamente porque todo eso que aparece ahí es el espacio donde puede aparecer socialmente, ¿no? En la literatura, en el libro, ¿no? En el relato. El relato es el dispositivo para que podamos poner en juego todo el horror, digamos, ¿no? El horror, en este caso, el de la escuela militar Leoncio, no me acuerdo cómo se llama la escuela de... ¿Prado o no? Leoncio Prado, si no me equivoco, ¿no? Entonces, a mí me hizo mucho sentido y entendí muchas cosas, digamos, con esa... hice consciente muchas cosas que uno maneja o está habituado, ¿no? Porque ese es o sea, si no conseguimos, ¿no es cierto?, entender y poder plasmar a esos monstruos, ¿no es cierto?, en el papel, ese es el espacio para que esos monstruos emerjan, digamos, ¿no? Oye, Simón, y bueno, tú decías que de la serie de crimen en general, vinculada a la privacidad, a lo íntimo, a la familia. Muy serie norteamericana. La crisis también está, la crisis del crimen, pero también la familia. Pero otra serie es True Detective, que presenta otros elementos del policial. Novedoso no podría llamarlo porque el policial tiene esa hibridez, pero que mezcla el terror, el western también, el gótico, todo, sí. La provincia, todo. ¿Qué pasa con esa serie? ¿Cómo la lees tú? Y además, yo diría que es lo que dijiste tú, pero además hay un ingrediente que creo que la hace aún más especial y atractiva, que es como conscientemente filosófica, además, ¿no? Claro. En su discurso, ¿no? Claro. A través el dispositivo de ese discurso, ¿cómo se llama? Matthew McConaughey, el personaje, no recuerdo cómo se llama en este momento, ¿no? Pero este detective nihilista, nietzscheano, schopenhaueriano de alguna manera, ¿no?
Creo que hacer como llevar al texto, ¿no es cierto? Al texto no solo literal, sino que al texto visual de la serie, ¿no? Llevar arriba del relato ¿cómo se llama? Ese discurso es lo que además provee esa dimensión sobrehumana que tiene esa serie, ¿no? Como... Mira, perdón, es interesante el contrapunto con su pareja, porque es simplón, es campechano, claro. es todo lo contrario, Sí. pero finalmente son capaces de constituirse como un equipo y que hasta el último instante estaba en conflicto, pero que una vez que esto concluye son capaces de terminar siendo amigos, y es precisamente este personaje más simple, que ve la vida en menos capas, es quien le da el apoyo cuando al final. Es interesante ese contrapunto, esa contradicción, porque que si fuese probablemente, que es como una tendencia, por ejemplo, que empezó muy bien, pero que ya se ha ido como exagerando en las series criminales nórdicas, ¿cierto? El policía desequilibrado, que tiene algún tipo de drama familiar profundo, como en este caso, en True Detective también, pero que está un poquito más solo, sin un bastón, ¿no? sin un contrapunto. Y en este caso, en True Detective, me parece que se logra muy bien esa complementariedad entre los dos policías. Sí, porque eso permite que la serie no sea, que tenga una dimensión emocional mucho más compleja, ¿no? Porque Rats Cole, Matthew McConaughey, y el otro personaje... Ratch. No me acuerdo cómo se llama, pero el otro personaje permite narrar de manera orgánica todo ese mundo común y corriente, digamos, ¿no? Ese mundo como gringo, de clase media, ¿no? Hay una parte que van a tomar como unos jarros de chop y a bailar country. A bailar country, ¿no? Eso permite ampliar el registro de los mundos y de los personajes, ¿no? Entonces, eso es capital en la serie. Y el nihilismo, ¿no es cierto?, del otro personaje, ¿no? Esa profunda... ese profundo escepticismo filosófico del personaje es más complejo porque el otro lo escucha, ¿no? Y el otro no entiende el sentido de eso, ¿no? El otro personaje, ¿no? Pero a la vez lo interpela. Ambos se interpelan desde sus construcciones humanas, digamos, ¿no? Sí, po. Eso yo creo, ahí está cifrado, creo yo, el atractivo de la serie, ¿no? O de esa temporada de esa serie, digamos, ¿no? Sí, porque la segunda ya no es tan buena. Sí. A mí igual me gusta harto la segunda. ¿Sí? Bueno, sí. O sea, a mí me gustaron todas las temporadas de la Ahora viene la serie. cuarta. Claro, sí. Solo por poner sobre la mesa para nuestro escucha, ¿qué series más habría que ver de este cine? Bueno, pensando en el mundo del crimen, por una parte, y en la calidad dramática, digamos, por otra, yo creo que The Wire es una serie como importantísima, primero porque se disfruta mucho, ¿no? Y segundo porque está narrado el mundo del crimen desde una de las máximas complejidades que yo he visto, ¿no? Está todo el mapa, ¿no es cierto?, de los involucrados, ¿no? El mundo de los policías, con su burocracia terrible, ¿no? El mundo de los traficantes, ¿no?, que también tiene una complejidad y funciona como un gran holding, ¿no? Por lo menos en las primeras temporadas del mundo de los Barksdale, ¿no es cierto? Su orgánica es perfecta, ¿no?
funcionan, pero de manera muy organizada y muy ordenada, ¿no? Y sobre todo el mundo del poder político, ¿no? Que es el que, eh, lo decía David Simon, que es el creador de The Wire, decía, en esta serie, ¿no es cierto?, tiene un sentido muy arquetípico y clásico, en esta dimensión, decía. Aquí hay dioses griegos y héroes, ¿no es cierto?, pero los dioses son las instituciones políticas, la burocracia, ¿no es cierto?, la alcaldía, ¿no es cierto?, y toda esa maquinaria, digamos, institucional, y los héroes son todos los que están abajo, ¿no es cierto?, la gente a pie, los mismos policías de a pie, los traficantes chicos, ¿no? Entonces, los rayos de los dioses son las decisiones frías de números, ¿no es cierto?, de, de una burocracia absurda muchas veces que la vemos nosotros, ¿no es cierto?, y todas las sociedades, por lo menos occidentales, que son las que están más cerca nuestro, uno lo ve todos los días, ¿no? Las decisiones absurdas, los presupuestos, bueno, gastados porque un Excel tiene que cumplir con algo y eso impacta en las vidas privadas de muchas personas. Eh, entonces, esa complejidad, ¿no? Ese sinsentido eh, del origen del crimen, ¿no es cierto?, está narrado de manera muy compleja y muy hermosa en esa serie. Yo creo que es una serie que hay que ver. Yo la he visto muchas veces y siempre hay algo nuevo que aparece, ¿no? Yo creo que en las tres series de las que hablamos, y aparte lo hemos venido hablando también en el podcast, pero el énfasis tuyo, bueno, el crimen nos permite, no solamente es el crimen, no solamente el mal, tiene una estructura alrededor. La familia, sea lo político, sea Mm, la concepción de maldad en la más mm, filosófica en True Detective. O sea, mm. esa complejidad del crimen yo creo que es la que nos convoca. Oye, Simón, ¿qué libro estás leyendo? ¿Algún libro Mm. sobre crimen que estés releyendo, que te interese, Dos, que nos dos pueda... novelas muy distintas y extraordinarias. Leí el último tiempo porque justamente estoy escribiendo hace mucho tiempo, trabajando. Ahora me voy a meter en la prosa ya fina, digamos, Ujú. pero yo mucho tiempo trabajando en la estructura de una novela que es justamente abiertamente ya una novela Mm. policial, digamos, ¿no? Absurda, yo llamo, es como mi novela Hermanos Cohen, ¿no? Ya. Porque la anécdota, el punto de partida es un crimen muy absurdo, que desencadena cosas terribles por la estupidez y la miseria humana, digamos, ¿no? De un grupo de personajes en particular, ¿no? Ese es como el punto de partida. Entonces he estado pensando mucho y leyendo mucho policial y crimen, ¿no? Y una novela que leí, que no la había leído, que leí hace poco, es Plata quemada de Piglia. Y Piglia, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, y, y ahí me parece que ocurren dos cosas muy atractivas. La primera es que creo que es una novela, debe ser de las de Piglia, más genuinamente policiales, ¿no? Como es muy leal a la estructura y al canon del género, ¿no? Pero eso además una reflexión eh, muy pigliana, además, ¿no? Del crimen, ¿no? Eh, del crimen en los años 60, ¿no? Es un crimen que ocurre en Buenos Aires, ¿no? También está inspirado en un caso real, ¿no? Que era Sí, un sí. caso muy chiquitito eh, que por un factor particular interesó mucho a Piglia, ¿no? Entonces es una novela muy del canon del género, pero a la vez desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la concepción estructural de la novela y de las reflexiones que aparecen del relato, es muy pigliana también, ¿no? Entonces, a mí me gustó muchísimo, ¿no?
Y la otra que leí hace poco también es la primera de la saga de Tom Ripley, de Patricia Highsmith, que es una gran escritora y yo creo que es renovadora del género del crimen, ¿no? Eh, Alguien además, Patricia Highsmith, que pensó muchísimo en todo lo que tiene que ver con la novela criminal, ¿no? Y amplió también el registro del género. La primera es el talento de Ripley, que la traducen como A pleno sol, ¿no? Que es la presentación y el debut en el crimen puro y duro de Tom Ripley, este personaje tan siniestro y tan ambiguo además, ¿no? Pero la tesis de la novela finalmente es muy siniestra y que tiene que ver ahí con complejizar, porque esa novela tiene una moral muy clara en el devenir de su relato, pero muy siniestro y muy perverso, ¿no? Que es de alguna manera, a veces los personajes que han nacido bajo el infortunio, ¿no? Vale decir, pobres, sin oportunidades, etcétera, tienen derecho, si son lo suficientemente hábiles, a arrebatarle a los ricos tontos lo que los ricos tontos poseen por herencia, digamos, ¿no? Esa es una tesis absolutamente perversa, demencial, pero muy atractiva y muy compleja. Y esa es la moral de la novela. Está escrita, esos son los parámetros morales que nos permiten, no sé si entender, pero acompañar el trayecto de Tom Ripley en esa novela, ¿no? Y es un personaje muy siniestro, muy retorcido, muy envidioso, muy celoso, muy ambiguo también, pero, pero Muy está talentoso. y brillante además en sus estrategias, ¿no? Pero lo que propone la novela es eso, ¿no? Como que Tom Ripley merece, ¿no es cierto?, por sus cualidades, ¿no es cierto?, todas muy siniestras, pero cualidades al fin y al cabo, arrebatarle a Dickie, no me acuerdo, Dickie Greenleaf se llama el personaje eh, al que mata y al que le arrebata de manera muy hábil. La personalidad, ¿cierto? Le quita la personalidad, le roba la fortuna, lo convierte en un personaje, en un demente, básicamente, ¿no? O sea, los crímenes que comete y los actos, los ilícitos que va cometiendo Tom Ripley en la piel de Dickie, convierten a Dickie en un imbécil, ¿no es cierto?, en un loco, en un imbécil, eh, y la novela lo sostiene sostiene esa tesis de manera muy elegante, muy inteligente, pero muy sólida a la vez, ¿no? Entonces, esas formas de abordar el crimen a mí me parecen que un género sobre el cual se ha escrito tanto y ha dado tanto, y también ha dado también mucha, ¿cómo se llama? Como maleza, digamos, ¿no? Como ha dado plantas bonitas, pero Claro. también mucha maleza, ¿no? Entonces, creo que es una buena forma, ¿no es cierto?, de entender por qué es tan vital el género y hacia dónde puede ir, digamos, ¿no? Pues Patricia Highsmith está como... Yo siempre la veo como separada, distinta, Sí. muy distinta. ¿Subvalorada o no? No, yo diría que no. Y ahora los diarios, yo recomiendo leer sus Sí, diarios. son que hermosos, Son sí. alucinantes. Mm. Yo quisiera decir dos cosas y Dale. preguntar una. La primera, Martin Hart y Ralph Cole. Esos son los La segunda, se me olvidó decirla, y la pregunta era la siguiente. Mira, tú acabas de mencionar que estás ahí de lleno escribiendo una nueva novela. Ya me voy a acordar de la segunda que quería decir. Pregunta, ¿de nuevo juegas con la historia? ¿De nuevo quieres ir a revisitar la historia de nuestro país, como el Matadero Franklin, ¿cierto? Con los albores del Cabro Carrera.
y la Guerra del Pacífico con Agua Fuerte. Esa mirada tan interesante, distinta, ¿cierto?, del personaje clásico, canónico, sino que vamos a ver qué es lo que sucede con el soldado, cuál es su vínculo fuera del ejército, qué es lo que él hace para ganarse la vida, cómo llegó ahí, cuáles son sus historias. Algo similar con el Cabro Carrera, ¿cierto?, que tú has planteado como una suerte de el último criminal de una cierta época del crimen en Chile. Y quizás hablar un poco de eso, ¿cierto? Esta combinación de géneros, porque uno dice aquí vamos a hablar de novela negra, policial y criminal, pero en realidad la combinación de géneros, que es como la tendencia hoy día, y qué bueno que sea así, no sé, Boris Kuercha, ciencia ficción y policial, por mencionar escritores nacionales, ¿cierto? Y en tu caso, este relato histórico, esta novela histórica, pero al mismo tiempo que combina un montón de otros elementos, sobre todo en Agua Fuerte, ¿cierto? Que es bien compleja y lleno de cosas religiosas, de muchos otros elementos, digamos, más allá de lo histórico. Y ahí solamente agregar una novela falsamente, o sea, se sitúa en un tema histórico, pero después lo que tú haces es un desvío. Y nuevamente vas hacia la contradicción de lo humano, esta violencia, este inicio también desbordado. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo narras la violencia, el mal, el crimen? No sé. Sí. No, justamente es una novela que ocurre ahora, digamos, o en un par de años antes quizás, ¿no? Pero ahora es de... Y yo siempre tengo como varios proyectos corriendo en paralelo también para poder justamente para poder salir como de los géneros que podrían estar sustentando cada uno de estos proyectos, ¿no? O sea, como alimentarlos por otras partes, complejizarlos de otra manera, ¿no? Y pienso así también, mi forma de trabajo es esa también, ¿no? Como mucho a mano, varias libretas y voy juntando material. Y por algún motivo, no es algo no es como una decisión, creo que eso es muy difícil hacerlo, ¿no? Por lo menos yo no me imagino como ese tipo de escritores, ¿no? Que deciden, ¿no? Ya voy a narrar el pasado, etcétera. Yo he llegado ahí por intereses, digamos, ¿no? Como por inquietudes propias, ¿no? He llegado al mundo del matadero, al Cabro Carrera y a la Guerra del Pacífico. Era porque me interesaban los probables géneros con los cuales se podría trabajar eso, etcétera, etcétera. Y me pasa mucho también que voy para atrás, digamos, ¿no? Como a otros periodos de la historia de Chile, etcétera. Y tenía uno de mis proyectos era en el presente, digamos, ¿no? Que que estoy trabajando ahora, ¿no? Y tiene como título probable, pero igual tentativo, porque después se me puede ocurrir otro que quizás sea mejor, pero hace muchos datos estoy muy enamorado ya del título, ¿no? La Pesada se llama, que es no solo una mujer desagradable, que también puede ser, sino que es como en la Argentina llaman al mundo de la mafia, al mundo criminal, ¿no? La Pesada. Hay un ensayo clásico del año sobre la literatura argentina que se llama Derivas de la Pesada, ¿no? Y a mí me encantó la palabra y lo que evoca, ¿no? Entonces tenía por lo menos esta y dos proyectos más bastante avanzados, ¿no? Yo trabajo mucho primero como pensando en la dimensión estructural y argumental, ¿no? Antes de meterme a escribir propiamente tal, ¿no? Primero como que pienso, bueno, en Matadero trabajé así primero con volúmenes bien generales y grandes de argumento y después con la estructura capítulo a capítulo, ¿no? En Agua Fuerte fue distinto, trabajé
de manera mucho más amplia, ¿no? No quería cerrar la estructura tan tempranamente, ¿no? Quería que fuera una mezcla, ¿no? Tener muchas cosas, y tengo mucho material eh, en sordina, digamos, ¿no? Mucho material que después no ocupé o trozos argumentales grandes, ¿no? Pero quería que la escritura también me diera cosas, y fue así. Y ahora también estoy trabajando más o menos parecido, una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque el crimen y el devenir del crimen y de lo que ocurre y de la investigación policial, porque también hay un núcleo que es como de la PI, digamos, ¿no? Policía puro y duro, digamos, ¿no? También eso se nada. Entonces, eso sí, para mí era importante tenerlo claro para mantener también porque me parece que es importantísimo en el género, ¿no? Como esa intriga, ¿no? Esa intriga con respecto al crimen. Pero a la vez la novela, al igual que las otras, bebe de otra parte más extraña o más vara, por llamarla de alguna manera, y estructuralmente también. Y sobre todo me interesaba ya ahora, o sea, quiero narrar algo de ahora, ¿no? Porque para que no me sigan diciendo que solo soy un escritor de historias antiguas, ¿no? A ver cómo me va con el presente, digamos, ¿no? Y eso estoy trabajando así muy concentrado en eso y en otra cosa que ya estoy terminando, que es un libro de ensayos que voy a sacar por la editorial de la Universidad Diego Portales, que publico mis cosas de no narrativa de ficción, digamos, ¿no? Publiqué un extracto de mis diarios hace un par de años y ahora voy a publicar, si todo sale bien esto, el subsiguiente, esos ensayos. Pero en ficción, en novela, estoy trabajando en esa, en la pesada, ¿no? Y estoy muy embalado y pensando muchas cosas con respecto a eso, y es contemporánea, digamos, ¿no? Oye, Simón, para ir cerrando, ha sido una gran conversación, pero ahí, ¿cuándo decides tú, de estas tres novelas, las dos anteriores y todo, cuándo decides tú que es la novela que tú quieres escribir o cuando ya le das todo el trabajo que debe ser, tanto en el contenido como en la estructura? ¿Cuándo tú crees? ¿O qué le pides a una novela que te diga, Mm, aquí está, sí. esto me convence? Yo creo que es como, tiene que ver como con el momento y también como con lo que he hecho previamente. O sea, por ejemplo, después de escribir Matadero, yo sabía, como que me empezaron a quedar claras dos cosas. La primera era que no quería hacer una novela que fuese una continuación. Igual, y tengo mucho material y probablemente más adelante vuelva a ese mundo, digamos, ¿no? Volví en el libro de cuentos, pero igual es distinto el libro de cuentos, ¿no? No es una continuación propiamente tal, pero otra novela del Matadero no quería hacer. Quería hacer algo que tuviera otra densidad estructural, ¿no? Que no fuese, porque Matadero igual es una novela muy clásica. Y yo quería que fuera así, ¿no? Porque me interesaba como a ver el desafío de escribir una novela con una estructura así, muy, ¿cómo decirlo? Como donde los engranajes funcionaran lo mejor posible. Y con Aguafuerte dije, lo próximo que escriba quiero que tenga otra complejidad, ¿no? Que meterme por otros derroteros, a ver cómo me va con multiplicidad de narradores, con otras materias. Entonces eso me da como a ver cómo me despego de lo previo. Y ahora me interesa, que es un mundo que me interesa mucho, y de hecho por eso creo que me invitaron, ¿no? Me interesa mucho el crimen, pero primero quería escribir una novela que fuese contemporánea, ¿no? Como que ocurriera en el presente o cercano al presente. Y luego me di cuenta, claro, o sea, esta es la más, es la que tengo, porque tengo mucho material también, ¿no? Tengo mucho material estructural, muchas ideas sobre la estructura, sobre los personajes, los mundos, tengo mucho avance en eso, ¿no? Y más o menos cómo quiero que sea en términos de estilo. Tenía mucho trabajo avanzado, era algo que ocurría en el presente, que es para despegarme de las otras dos novelas. Y también me dije, pues, si quiero, a ver, también cómo me da con el género, digamos, una novela pura de crimen con una intriga, pero obviamente como
como veo yo mis trabajos, ¿no? Que es como, tiene que tener algo extraño, ¿no? O algo que despeine un poco el género, ¿no? Y eso fue lo que me llevó, tiene que ver como con despegarse de lo anterior, como con hacer algo muy distinto y muy nuevo, ojalá. eh, y también con la cantidad de material, ¿no? Igual esta es una novela que yo vengo pensando hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, Tengo mucho material, entonces eso también pesó en la decisión, digamos. Dale. Me acordé. Dale, por favor, cerramos. Quería permitirme una recomendación de serie también. The Súper. Killing, Me la encanta. danesa, la Preciosa, original, muy buena. que combina mucho de lo que tú decías, pues, el poder político, la inestabilidad psicológica Sí. del policía con el crimen, Sí. que un poco tiene que ver también con esto de, también que lo hay mencionado, esta es una conversación que podríamos, Sí. este es uno de los programas que quisiéramos durar a una hora por lo menos. Una suerte de sublimar o esa violencia que uno tiene dentro Sí. y que a través de ritos como la fiesta del loco en la Edad Media, en donde la cátedra del obispo era ocupada por el loco durante una semana, o la corrida de toros, en donde hay una violencia desatada, pero contenida dentro de ciertas reglas y cánones, y que también está presente en el relato criminal como una forma de una válvula de escape de esa Sí. violencia que nosotros tenemos contenida en nuestro interior. Sí, me gusta mucho esa serie que mencionaste. Ujú. Muy buena. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido una Simón. larga, Sí. una de las más largas conversaciones, por ende, interesante, Simón. Así que muchas gracias por venir. No, muy agradecido. Ojalá me inviten de nuevo. Esto ojalá perdure. Sí, por supuesto. Así que, no, muy contento, la verdad. Un agrado, ha sido muy agradable. Muchas gracias. Somos Puerto Negro y queremos ir construyendo un relato criminal, negro y policial. Nos vemos. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión.